en la realidad no hacen ese trabajo de reformulación que hace un Enrique Dussel, que hacen un C.R. James, ¿no? Un Eric Williams, que hace un Mariátegui. No hacen eso, lo agarran tal cual y entonces se convierten en Negri y Hart en Perú. ¿Entiendes? Entonces eso no es, eso es todavía muy colonial. Pero te digo más, el proceso de colonización también tiene que reconocer que si bien en esa tradición de un marxismo decolonial hay aportaciones, ese marxismo decolonial se tiene que abrir a otras aportaciones de otras epistemologías. No puede asumirse como el único posible, porque si hace eso vuelve y reproduce una colonialidad aquí. Tiene que reconocer las aportaciones propias, los límites propios de esa tradición y abrirse también al pensamiento crítico indígena en América Latina, afro en América Latina, que viene de otra genealogía de pensamiento crítico que es muy diferente a la occidental y a la marxista. Y ahí es donde viene ese diálogo interepistémico decolonial, transmoderno, donde ya asumimos la diversidad epistémica como punto de partida para producir, en lugar de universo, uno que define para todos, pluriverso, entre todos definimos para todos. Y ahí ese marxismo decolonial tiene mucho que aportar. Pero también tiene mucho que aportar el pensamiento crítico indígena. Y tiene mucho que aportar el pensamiento crítico mestizo de otras coordenadas, otras genealogías de pensamiento, el pensamiento crítico afro de América Latina, etc. Porque también si ahora haces del marxismo decolonial la única fuente de pensamiento crítico posible, vuelve y repite otra vez el esquema de uno que define para todos, que es lo mejor para ti. Cuidado ahí. No sé si quedó más claro ahora. Bueno, yo creo que es muy pertinente, ¿no?, esa crítica al universalismo europeo y eurocéntrico, y me parece que es la gran aportación que hacen las teorías decoloniales. Ahora bien, bueno, a mí quiero decir que Fanon me parece uno de los grandes pensadores de la historia y que aporta una visión que a mí ha estado relegada y que pues, todavía no es muy conocida en Occidente, por decirlo así. Pero creo que cuidado porque podemos caer también desde estos posicionamientos decoloniales en mitificar y pretender universalizar estas categorías o estos esquemas de análisis a una realidad como la del norte o la del centro, o los centros que estén del sur, o el centro-centro, o los subalternos del centro, que me parece un tanto, sobre todo en la interpretación que hace Boaventura, idílica, ¿no?, de lo que es la explotación o lo que es la opresión que pueden sufrir los subordinados. Usted puso unos ejemplos, yo también puedo responder con otros ejemplos, ¿no? ¿Cómo se explica a través de la racialización? O sea, sirve la racialización como superior para explicar, por ejemplo, cómo una criada blanca es violada por su señorito en la historia, digamos, de España, el papel de los trabajadores campesinos que lucharon contra el fascismo y acabaron en los campos de concentración. No los metieron en campos de concentración por una cuestión de racializar. Podemos decir, a lo mejor, pregunto desde el decolonialismo, que los comunistas fueron racializados como el otro, como el enemigo. Eso también se aplicó en América Latina, ¿no?, contra el enemigo interno, no por una cuestión racial, porque era gente que luchaba contra una dominación, ¿no? Luego, hoy justamente estaba leyendo para otro seminario a Marx, porque hay un seminario donde nos hacen leer a Marx, y estaba leyendo el capítulo 8, que es la jornada de trabajo, donde Marx explica pues las condiciones laborales que tenían los obreros ingleses y rusos, y también habla de la esclavitud, por cierto, y de los afrodescendientes en Estados Unidos, y hace una comparativa. Y estas condiciones de explotación, o sea, no se dan por un tema de racialización, es por un punto de vista, ¿no? Obviamente son la carne de cañón, el proletariado, la clase trabajadora que hay ahí, a la que se exprime. Él dice, el capital no distingue, ¿no? O sea, yo creo que sí hay una... ¿Tú crees que no distingue el capital? Yo creo que en términos de explotación ¿tú no. crees? Ojo, no estoy negando que en el sur que eso se imbrique. ¿Tú crees que lo distingue? Mira esto, mira esta distinción. Pero es que... En la materialidad de la dominación, ¿tú crees que lo distingue? Pero también, a lo largo de la historia, es que lo que me parece que es un poco histórico,
porque no tiene en cuenta lo que ha sido la evolución de las sociedades y la represión que ha habido en las sociedades también del norte, las campos de concentración, los fusilamientos, o sea, la explotación ¿Me laboral. permite responderte? No, es que quiero acabar, porfa, y ya lo para que me respondan. Estoy diciendo que este esquema tiene fallas o puntos ciegos cuando se intenta aplicar al norte, de igual manera que a lo mejor ciertos esquemas de una interpretación marciana, no sé, tendrían carencias al aplicarse a las realidades del sur, por decirlo así simplificadamente. Yo pienso que el elemento ausente en toda esta actualización es el de la clase social, porque me parece que es el determinante para explicar las posiciones, al fin y al cabo, que ubican a los seres en una sociedad. ¿Por qué? Por ejemplo, en España no es lo mismo ser moro que ser jeque árabe. Si uno es un jeque árabe, llega a Marbella, le ponen alfombra roja, le abren en exclusiva todas las tiendas de gran lujo y tienen la misma raza que los que unos metros más allá, unos kilómetros más allá, se están dejando su vida en las cuchillas que ponen. No estás entendiendo el concepto de raza que estoy manejando bueno, aquí. Y bueno, igual no ¿Me permites responderte? Sí. Porque me estás trayendo una serie de puntos muy importantes. Te agradezco la intervención. Es que quería acabar con una cosita ya es lo último. Como creo que es un sociólogo jamaiquino, ¿no? Que se apellida Cox, Cox, que tiene una... Oliver Cox, sí, de Trinidad. El primer teórico del sistema mundial. Todo el mundo habla de Wallerstein, pero nadie habla de Oliver. Wallerstein reconoce que ese es el primer teórico del sistema mundial. Él tiene una teoría, hasta donde sé, si no me corrige, un poco causó controversia, porque él dice que la posición de los afrodescendientes en Estados Unidos no es tanto por una cuestión racial, sino por la ubicación que ellos ocupaban en el sistema de producción de Estados Unidos, o sea, porque pues, vienen de la esclavitud, ¿no? Entonces, digo, es todo un debate, porque podemos empezar, como usted dice, de dónde está el inicio, luego la gallina, a mí no me interesa tanto eso, sino como ir más allá de esas visiones donde parecería que hay una como determinación por el color o por la posición, y me parece que es un constructo. O sea, un constructo que se hace encima de la clase social para justificar la opresión. Es que ya se me olvidaron los puntos. Has hecho tantos puntos que ya no sé por dónde empezar. No sé, me vas a tener que ir recordando, ¿ok? Porque ahora ya me perdí. Vamos a empezar por el concepto de raza. ¿Okay? Yo dije aquí, y no sé si me expliqué bien o si se entendió, que superioridad e inferioridad sobre la línea humana es lo que define el concepto de raza. Una institución de poder de superioridad e inferioridad sobre la línea humana. Expliqué lo que es zona de ser, no sé, el concepto de ser, todo eso. Y dije que cuando tú dices ese jeque árabe de la misma raza, el moro, no estás entendiendo lo que estoy diciendo. O yo no me estoy explicando. Porque estoy hablando de las élites occidentalizadas en el tercer mundo que están ubicados en la zona del ser. Esos ocupan allí la posición de los superiores. Puse no sé cuántos ejemplos de eso, ¿no? ¿Pero en base a qué? ¿En base a su en base a su localización en la jerarquía no racial de ese lugar, que está entretejido con múltiples opresiones, como ya dije, patriarcales, de clase, de todo tipo. Yo no estoy negando la opresión de clase, he hablado de eso no sé cuántas horas aquí. Lo que te estoy llamando la atención es que el marxismo, ese marxismo que tú estudiaste esta mañana, no quiero saber quién es el profesor o la profesora, ese marxismo que te está desarrollando un universalismo abstracto y que está colapsando en la categoría de clase sin mediaciones de la multiplicidad de opresiones, todas estas dos zonas que la colapsan como si fuera lo mismo. Ese marxismo es eurocéntrico, porque está mirando el mundo fundamentalmente desde lo que significa ser un oprimido aquí, pero no está dando cuenta de la opresión que ocurre acá, que es cualitativamente diferente. Entonces, cuando yo hablo de superior e inferior sobre la línea humana, siempre dije
que eso está marcado no por color meramente. Hay muchos marcadores, religiosos, étnicos, lingüísticos, etc. Y mencioné cómo tú puedes tener, de la misma forma que un blanco irlandés es no blanco en el contexto del imperialismo y colonialismo británico, ¿no? Porque es clásico, pero el marcador no puede ser color de piel, porque la superioridad e inferioridad no se marca por color de piel, porque tienen todos la misma color de piel. ¿Qué hicieron? Protestantes católicos usaron un marcador religioso, de identidad religiosa. Y mencioné cómo en los países africanos hoy tú puedes tener élites occidentalizadas de color de piel negra, donde el racismo ahí no ocurre vía color de piel, porque todos tienen el mismo color de piel. Pasa por un marcador que pasa por la etnicidad o por la religión. ¿Entiendes? Entonces, ese sujeto reproduce una inferiorización racial de los grupos étnicos de ese espacio Senegal o Kenya, donde tiene 15, 20 grupos étnicos que tienen el mismo color de piel de esta élite, pero como dije, la raza no se agota en el color de piel, hay múltiples marcadores. Esa élite occidentalizada se identifica como el occidental allí, como la raza superior allí, frente a estos sujetos marcados por identidades étnicas. ¿Me sigue? Sí, yo eso lo entiendo, pero no entiendo por qué usan el término raza si no está vinculado al tema étnico. Bueno, al tema de color de piel. Sí, exactamente. Porque tú estás asumiendo el sentido común de que raza es color de piel. Y eso es todo. Dediqué la primera hora a tratar de decirte que la definición que estamos usando, raza no es color de piel, es una posicionalidad de superioridad e inferioridad que marca entonces formas de regulación, materialidad de la dominación muy distintas. El sujeto, la importancia de decir que esa élite occidentalizada constituye la raza superior ahí, ¿no? Porque viene con epistemología occidental, viene inferiorizando racialmente a todos los grupos étnicos por debajo de la línea del humano. ¿Qué significa eso? Que en la materialidad de la dominación no van a usar esto cuando se trata de gestionar conflictos ahí. Usan esto otro. Esa es la importancia, y eso es lo que los marxistas no ven. ¿Te fijas? El marxismo eurocéntrico no ve eso. Y por eso es que apunto al tema de cómo el racismo es un principio organizador. Estás confundiendo y colapsando raza con color de piel, y este me confunde. Cuando tú dices, cuando llegan a España, las élites del árabe del tercer mundo los tratan muy diferente a cuando llega a España un moro. Pues por supuesto, estamos hablando de zonas diferentes. Pero si tú coges ese mismo jeque y lo vistes con jeans, ¿no? Y le pones una gorra y lo pones en un campo de España, ese es un moro, como cualquier otro. Lo que hace que no sea un moro es que es una élite occidentalizada que se convierte en los intermediarios del primer mundo sobre el tercero y que opera y juega un rol como élite occidentalizada de inferiorización de estos sectores, y esto tiene que ver con cómo se vio la explotación de clase allí. Por eso es que estoy diciendo, observa que la explotación de clases yo no la he eliminado, llevo no sé cuántas horas poniendo ejemplo de la explotación de clases. Pero le llamo diferente, o sea, es que para mí lo que... Pero ¿por qué le tengo que llamar igual al eurocentrismo marxista? Que me confunde, porque lo que hace el eurocentrismo marxista es que me colapsa esta zona y no me da cuenta de la especificidad de lo que está ocurriendo ahí en la materialidad de la dominación y sus efectos sobre la explotación de clases. Eso me lo borra el marxismo eurocéntrico. Y por eso no quiero usar el mismo lenguaje. No, sí, me parece muy bien, pero lo único es que si usted pone el ejemplo de que ese jeque, si lo viste de otra manera, pasa a ser visto de otra manera, es para mí, clarísimamente por su clase social. Compañera, no es solamente su clase social. Oye, la forma de ser de ese jeque, cómo se viste, la forma de ser de esa élite occidentalizada, el cómo se viste, el cómo actúa, el cómo se mueve en el mundo, qué epistemología lleva en la cabeza. El ser, eso lo explicamos aquí, por lo menos una hora me dediqué a eso. El ser de ese sujeto
el cómo se viste, todo eso lo marca, no es solamente clase, es también su occidentalización en su comportamiento, en su manera de ver el mundo, en su epistemología, su forma de vestirse. ¿Te fijas? Eso es una occidentalización, eso no se agota con decir, eso es una clase superior. No, allá hay otras cosas pasando que no las puedes reducir en términos de clase. ¿Okay? Eso es un reducimiento de clase si lo colapsas ahí. El segundo punto que te quiero decir es que me pone un ejemplo, me dice, bueno, en la Guerra Civil Española los fascistas mataron a un montón de comunistas y un montón de republicanos. ¿Bien? Los fascistas mataron a un montón de gente en Alemania. ¿Bien? Y no me puedes decir que eso es racismo. Por eso yo anuncié aquí que si no se lee el discurso del colonialismo del MSC, no se entiende el pensamiento del colonialismo. Fíjense que eso yo lo dije aquí hace como 2 horas. Dije, para un ABC del pensamiento decolonial es el discurso del colonialismo del MSC. ¿Qué dice el MSC ahí? El MSC dice lo siguiente. El nazismo, para poderlo entender, y lo dice 5 años después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Toma eso en cuenta. Él dice, Hitler y el nazismo existe antes de que Hitler y el nazismo existieran o nacieran. Porque el hitlerismo no es otra cosa que el efecto boomerang del colonialismo y el racismo. Ahora, entrando a Europa. Es decir, los europeos por 400 años, dice César, estuvieron practicando hitlerismo, métodos de materialidad de dominación, de violencia y de poder con el tercer mundo, con los pueblos africanos, latinoamericanos, asiáticos, tortura, matanza, despojo, pillaje. ¿Y qué pasa? Un día la Gestapo viene a tocarle las puertas y se sorprende y dice, tienen que ver ese texto, pues precioso, no solamente un contenido, sino que es un poeta, escribe en prosa poética, y dice, esos métodos que se usaron frente a la colonización del mundo empezaron a corromper la subjetividad y a barbarizar a los europeos. Hasta que un día, eso, todo lo que tiraste hasta allá, un día se revierte y regresa como efecto boomerang del colonialismo y aparece un tipo en el medio de Europa diciendo, todos ustedes son sujetos inferiores a mí. Nosotros los arios alemanes somos superiores a tú, francesa. Nosotros los arios alemanes somos superiores a tú, europeo, belga, etc. Dime si eso no tiene que ver con racismo. Que eso es clase y capitalismo. No, perdona. Perdona, déjame terminar de hablar. ¿Qué hace Hitler? Hitler lo que hace es extrapolar los métodos de la historia colonial, lo que el francés, el belga, el holandés estaba haciendo por 400 años allá. Ahora viene alguien dentro de Europa a hacérselo a ellos. Y como dice César, el crimen para un blanco europeo de Hitler no es haber matado a un humano, es haber matado a un blanco. Porque ellos siempre mataron no blancos y no había problema. El problema vino cuando vino uno y se lo empezó a hacer a ellos. Y que él, perdóname, déjame terminar y luego reacciona. ¿Ok? Porque me está interrumpiendo. Eso es racismo, compañera. Ese es el racismo regresando como efecto boomerang. Ese es el racismo. El racismo tiene que ver con falta de educación. No tiene nada que ver con eso. Eso lo explica al principio. Como el racismo no tiene que ver ni con prejuicio, ni con falta de educación, ni nada de eso. Es institucional, es estructural. Eso lo explica en la primera hora de la conversación. Entonces, Hitler no es otra cosa que antes de ser sus cómplices,
antes de ser sus víctimas, dice los europeos, antes de ser sus víctimas de Hitler, fueron sus cómplices, porque fueron hitleristas. Y Hitler no es otra cosa que los métodos coloniales de genocidio, esclavización, colonización, ahora aplicados dentro de Europa. Esa mirada tiene un negro del Caribe como el MSC, porque el MSC vino y miró la historia, ese momento de la Segunda Guerra Mundial, desde el Caribe, como un negro del Caribe, que era el maestro de Fanon, el MSC. Y él dice, pero Hitler, pero si ese tipo lo hemos visto pasar por aquí desde hace 400 años. Pero si eso pasó, lo hemos visto aquí desde el siglo XVI. Eso no es nuevo, eso será nuevo para ustedes, para nosotros. Pues si esos personajes, ustedes los han mandado para acá toda la vida. Ahora resulta que les llegó uno allí a hacerle lo mismo y ahora ustedes se sorprenden y empiezan los debates. El nazismo como una excepcional, como una anomalía de la modernidad, dice Agamben, dice, el nazismo como los parias de la historia del Imperio Romano y no sé qué más. Ninguno habla, como César, de lo más obvio y evidente, la historia colonial europea, viniendo y retornando sobre Europa. Y esa intuición de César, porque en ese momento era pura intuición, una mirada desde una corpopolítica y geopolítica de un hombre negro en el Caribe, mirando esa historia, ahora hay toda una escuela de pensamiento, de estudios de genocidio de la Segunda Guerra Mundial, cesariana, que han encontrado en los archivos la evidencia de todo lo que César intuía. Porque ¿qué estaba leyendo Hitler cuando hizo el genocidio contra los judíos? El genocidio contra los indígenas de Norteamérica, de los Estados Unidos y las reservaciones que construyeron allí los blancos norteamericanos contra los indígenas. Los campos de concentración los modelaron a partir de eso. ¿Qué más han encontrado? Que el primer campo de concentración y genocidio lo practicaron los alemanes en la colonia de ellos a principios del siglo XX contra los heredes. En África suboccidental, ¿cómo se llama? En Namibia. Sí. En Namibia. Y Hering, el jefe de la SS, era el hijo del comandante militar alemán que estaba haciendo eso allí. O sea, ahora empieza toda la evidencia de la intuición de CC a salir a flote y a mostrarse cómo la Segunda Guerra Mundial y el hitlerismo y el fascismo no es otra cosa que el colonialismo regresando a Europa como efecto boomerang. Yo te invito a que te leas ese texto precioso de meses, y eso no lo puedes colapsar ni en clase, ni en la noción de que eso es lo económico que determinó eso. No, allá hay lógicas propias que no las puedes colapsar así en la parte económica, porque eso tiene que ver con lógicas de colonización y de espacialización, que ahora regresan sobre Europa, aparece de momento uno allá adentro y dice, no, si la raza superior soy yo, ustedes son todos inferiores. Y ahora empiezan a exterminar gente, a esclavizar gente, a hacer todas las atrocidades que hizo. Y esa mirada está confirmada ahora en los archivos, porque hay una escuela cesariana de estudios de genocidio, se han metido en los archivos y han encontrado que Hitler estaba leyendo el Imperio Británico, estaba leyendo a los americanos contra los indígenas, le pasó a la SS unos libros de historia colonial británica en la India y en Asia, para que implementaran los métodos coloniales de la historia colonial británica en el frente de gente. ¿Entiendes? Entonces, si tú no entiendes esa historia y empiezas a colapsar todo en una lógica de acumulación de capital, y ya te perdiste. Porque aquí hay un montón de otras cosas, porque esto no es meramente un sistema económico, esto es una civilización con un sistema económico que tiene una multiplicidad de realidades de poder, de la cual voy a hablar más mañana. Otro ejemplo, porque me hablaste de España. Si en el caso de Hitler es obvio la continuidad de la historia colonial con respecto a los métodos de colonización y despóticos que usó frente a otros europeos, si eso es obvio en Hitler, que nunca estuvo en una colonia él mismo, sino que fue
como la propia historia colonial, él la internaliza, la estudia, la incorpora y la practica con otros europeos. Imagínate Franco, en la Guerra Civil Española. ¿Tú conoces la historia de Franco? Franco estuvo 10 años en las guerras coloniales en Marruecos contra los moros. 10 años, haciendo atrocidades que no te lo puedo describir porque te vas a ir a vomitar al baño. Entonces, ¿qué pasa? Esto yo lo cuento en España y se quedan así porque no saben qué decir, lo que te estoy contando ahora, compañera. Porque la guerra civil es el análisis de todo. Bueno, esto no fue racismo, esto fue anticomunismo, y esto fue aquello, esto fue lo otro, ¿no? Las lógicas de la burguesía, y no dan cuenta de una cosa tan obvia como el hecho de que él mismo, el general Franco, vino directamente de la guerra colonial haciendo todas estas atrocidades, porque aquí el conflicto se gestiona no así, sino así. ¿Okay? Y el tipo viene y se regresa con las mismas tropas coloniales y entra a España. Y es el ejército colonial, no importa si son marroquíes, eso no importa. Acuérdate, es la epistemología, es la posicionalidad que tú ocupas. Fíjate, y ellos eran el ejército colonial. No importa si era marroquí, estaba dirigido por los españoles y claro, tenían tropas marroquíes, pero era el ejército colonial que hacía todas estas atrocidades. Ese es el ejército que entra a territorio español y moroifican, pasan debajo de la línea del humano a los republicanos. Y cuando tú miras el discurso que se maneja sobre los republicanos, los pasan debajo de la zona del humano, a la zona del no ser, porque lo que hacen es deshumanizarlos y hacerlos equivalentes al moro. Y practican todos los métodos que hicieron allá, vienen como efecto boomerang sobre España. Y por eso es que la Guerra Civil Española tiene probablemente uno de los niveles de violencia más impresionantes de cualquier guerra en la historia de la humanidad. Y eso no te lo puedo explicar por lógica de acumulación, compañero. Eso te lo explica porque los métodos coloniales que usó Franco y su ejército en Marruecos en los 10 años de guerra contra los moros, ese ejército fue el que pasó aquí y agarró una gente que estaba aquí y las pasaron acá. Los inferiorizaron racialmente y los deshumanizaron. Y eso no lo puedes entender sin entender las lógicas coloniales raciales de esa historia. No puedes decir, mira las atrocidades que hizo Franco allí, y eso no tiene nada que ver con racismo ni con colonialidad, eso es lo que yo no entiendo, eso es lógica de acumulación. No, espérate un momento. Esa historia está totalmente impregnada por la historia colonial, y es el mismo ejército colonial el que entra a España y moroifica a los republicanos y a los comunistas, y empieza a aplicarle todos los métodos que usaban aquí en la guerra contra los moros, ahora a los comunistas y a los republicanos. Y esa relación, que esa es la intuición cesariana. La intuición cesariana es como todo lo que tú fuiste cómplice y permitiste que se hiciera allá, eso regresa con efecto boomerang. Porque eso deshumaniza al colonizador también, en su espíritu y en su forma de ser. ¿Y qué hace? Empieza a tratar como animales a aquellos que estaban aquí. Y eso es el liberalismo y eso es el franquismo. Y si no entiendes historia colonial y de racismo, no entiende el liberalismo ni el franquismo. Tienen que meter eso ahí para poder entender. Si no, no puedes dar cuenta de los métodos usados, de la violencia tan despótica que se usó, el tipo de violencia. No puedes dar cuenta. Sí, pero estoy de acuerdo, eso es una metodología que se aplica, pero el tema es el por qué se deshumaniza a ese enemigo. Que eso no pasa solo en España, pasa en las dictaduras del Cono Sur. O sea, porque si lo decimos en abstracto parece que es porque sí, ¿no? Porque están... Yo no dije que es porque sí, yo dije que es por la historia racial colonial. Pero yo le estoy poniendo concretamente una razón. No me digas que yo estoy diciendo que es porque sí. O lucha contra una dominación económica que en algunos casos puede coincidir también con una dominación racial y en otros no. Pero, ¿de dónde tú me estás oyendo que yo estoy dejando la economía de lado? Yo no estoy usando el lenguaje eurocéntrico del marxismo, yo estoy diciendo
diciendo que la explotación de clase está aquí y acá, pero que tú no puedes dar cuenta de esa explotación de clase si no entiendes la materialidad de la dominación de clase y explotación de clase aquí y acá diferenciada. Eso es todo lo que dije. ¿Por qué tú me vayas diciendo que la economía no está aquí? Si está ahí, lo que pasa es que yo no puedo usar desde el punto de vista de una lucha de liberación acá y de colonial acá, yo no puedo usar el esquema que me colapsa la noción de clase como si fuera un universal abstracto y me borra esta diferencia, esta con esta, la materialidad de la dominación. Pues si hago eso, entonces estoy en un universal abstracto eurocéntrico y entonces reproduzco un eurocentrismo de la izquierda. Para evitar eso, es que yo estoy proponiendo esto como una categoría analítica, no como una última instancia. Yo estoy diciendo, analíticamente hay que poner esto aquí como principio organizador para poder saber cómo la explotación de clase se vive en una zona o en la otra. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, yo en ningún momento estoy eliminando la explotación de clase, eliminando las lógicas de acumulación. Estoy diciendo que el marxismo eurocentrado, por no dar cuenta, por eso que tú dices, pero tú usas otro lenguaje. Pues claro que uso otro lenguaje porque no quiero descolonizar ese lenguaje de sus eurocéntricos para que nos sirva y nos sea más útil para luchar de liberación en la zona del océano. Entonces, los ejemplos que me pones son los mejores ejemplos que me han dado para mostrarte el fascismo hitlerista, el fascismo, para mostrarte cómo ese fascismo europeo, franquista y hitlerista, en la lectura cesariana, está fuertemente imbricada con la historia colonial y racial de Europa sobre no Europa. Y lo que está ocurriendo ahí es cómo ahora se racializan otros europeos, porque de momento aparece un personaje que siempre mandaban para acá, haciendo lo mismo ahí. Pero esos son momentos excepcionales de la historia europea. Por eso dije, aquí como tendencia es esto, no esto. Y aquí como tendencia es esto, no esto. ¿Ven? Porque en la historia europea en general, los métodos que se han usado en la historia europea, quiero decir, de la modernidad, colonialidad, en general ha sido esto, en general. Pero hay momentos excepcionales de violencia, es lo que te digo, pero esos momentos excepcionales de violencia no me puedes venir a decir aquí que no tienen nada que ver, eso no puedes decir que es racismo. Claro que es racismo. He dicho aquí que un blanco puede ser inferiorizado racialmente. Tienes que ver la historia concreta colonial del sitio. No puedes, hay gente que deja de ser blanco, ¿ves? En determinados momentos concretos. Y mencioné los irlandeses en la historia colonial, menciono a los republicanos, en el caso del franquismo, intelectuales, etc. Puedes tener procesos de deshumanización, pueden ocurrir en diferentes momentos y con diferentes poblaciones. Lo que pasa es que como tendencia histórica, lo que predomina aquí es métodos pacíficos de regulación como momentos excepcionales de violencia. Y acá como tendencia histórica, métodos violentos de dominación como momentos excepcionales de paz.